Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles la actualización de hardware de un computador Lenovo ThinkBook 15 G3. Este equipo se lo puede encontrar con procesadores AMD de la serie 5000, puede ser el Ryzen 3, Ryzen 5 o Ryzen 7, y normalmente viene con una memoria RAM integrada de 8 GB. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo se desarma el equipo correctamente. Vamos a instalar varios componentes dentro del equipo, después lo vamos a cerrar, vamos a iniciar Windows y dentro de Windows pues vamos a mirar cómo nos reconoce todo lo que instalamos y por último vamos con unas conclusiones. Recuerden que este video está hecho por capítulos por si de pronto quieren ir a un punto exacto, pero ya saben que les recomiendo mirar todo el video para que no queden algunas dudas por ahí volando. Entonces, bueno, ya tenemos el equipo en la mesa de trabajo para que continuemos con este video. Bueno, ya estamos aquí con el equipo encendido. Entonces, para hacer todos los cambios que vamos a hacer, siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos hasta el menú inicio. Ustedes puede que lo tengan aquí en el medio. Yo lo tengo configurado. El menú inicio acá en la izquierda. Entonces le damos clic derecho, vamos por aquí y aquí donde dice apagar. No le damos de una vez el clic ahí en apagar, sino que vamos acá al teclado. Tenemos presionada la tecla Shift y ahí ya le damos el clic en apagar y eso hará un apagado completo del sistema operativo, o sea que cierre absolutamente todos sus servicios. Ahora sí, vamos a voltear el equipo, a colocarlo en posición para el desarmado y para mirar los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión. Bueno, ya tenemos aquí el equipo en posición para el desarmado y los componentes que vamos a utilizar en esta ocasión. Como les había dicho, este equipo tiene una memoria RAM integrada en la board y tiene un slot o ranura adicional para colocar una memoria RAM. Entonces, pues para eso por aquí tenemos esta memoria RAM DDR4 3200 de 32 GB para acompañar la de 8 que está ahí. Después ya vamos a hablar sobre todo eso, recuerden, en las conclusiones. También tenemos ya una unidad de estado sólido de 256 GB en su puerto M.2, por tanto la vamos a cambiar y vamos a colocar esta unidad de estado sólido de 4 TB NVMe PCI Express de cuarta generación con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 5000 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 4500 MB por segundo, pues para colocarla en ese puerto. Y por acá también tenemos otra unidad de estado sólido de 2 TB, pero esta es una tipo SATA con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo, para ver si este equipo también es compatible con este tipo de tecnologías. También ya vamos a hablar sobre la compatibilidad pues con las dos también. Y este equipo tiene el espacio para un disco duro o unidad de estado sólido como esta, que es de 2.5 pulgadas. Ya viene incluido el cable para esa conexión, eso está muy bien. Para que instalemos esta unidad de estado sólido tipo SATA de 4 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 MB por segundo, para mirar pues si es compatible con todo ese almacenamiento de este equipo. Recuerden que estos son los componentes que me han servido, que me han funcionado correctamente, y entre otros pues coloco ahí en la descripción del video los enlaces de compra por si de pronto quieren chequearlos, quieren mirarlos. Y recuerden que si compran con esos enlaces están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Entonces, bueno, por ahora vamos a retirar lo que tenemos aquí. Ahora les voy a indicar las herramientas que vamos a utilizar. Entonces por aquí tengo este destornillador tipo Phillips, también se le puede llamar de estrella en forma de cruz. La punta que vamos a utilizar es la número 3. Si ustedes quieren mirar un video que hice sobre este destornillador, por aquí en la parte derecha superior les dejo una tarjeta para que si gustan pues vayan a mirar ese video. También les indico por aquí esta herramienta plástica que nos va a permitir sacar la carcasa pues sin hacerle daño a la carcasa. Ahí en la descripción del video les dejo varias opciones de compra de estas herramientas plásticas. Ahora vamos con unas palabras que siempre es bueno decirlas para que las personas pues no vayan a cometer algún error y me hagan hacer el culpable a mí.
como en una ocasión me pasó. Entonces primero les comento que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propio riesgo, bajo su propia responsabilidad. Si se siente capaz que puede hacer todo este trabajo, tiene las herramientas, todo el conocimiento, entonces lo puede hacer. Si no, es mejor buscar a alguien que ya tenga experiencia en este tipo de trabajos, pues para no cometer un error y pues no hacerle daño al equipo. También les recomiendo la pulsera antiestática para que podamos manipular el equipo internamente cuando ya lo tengamos desarmado. Yo siempre les comento que tengo un tapete antiestático, el cual lo piso y pues lógicamente que puedo manipular el equipo. También les recomiendo colocar una toallita, una lona, algo acá debajo que proteja el equipo la parte de encima, porque lo vamos a ir girando y eso lo puede rayar en la parte de encima. También es recomendado tener la versión de BIOS actualizada a la más reciente para que no vayamos a tener problemas de compatibilidad con los componentes que vamos a utilizar. Y por último, que si miran este icono de aquí es que estamos acelerando el video. Usualmente lo coloco cuando estoy haciendo procesos repetitivos. Entonces, ya habiéndoles dicho eso, ahora sí ya vamos con el proceso del desarmado. Y para este caso pues tenemos los tornillos que están a la vista. Entonces les comento que estos 6 tornillos que están acá arriba, esos se desajustan pero no salen, se quedan aquí bloqueados en la carcasa, y los que sí salen son los 4 de la parte inferior. Entonces vamos a desajustar primero que todo los 6 tornillos. Listo, ahí ya están desajustados y como les había dicho, pues se quedaron ahí quietos. Ahora sí vamos a retirar los 4 tornillos de abajo. Y por aquí les indico los 4 tornillos que retiramos para que los tengan en cuenta. Ahora sí vamos con el proceso de retirar la carcasa. Entonces utilizamos la herramienta plástica la más delgada y empezamos por la parte de abajo. Entonces por aquí levantamos toda esta parte. Listo, y continuamos por acá. Seguimos por acá. Bueno, esto ya está prácticamente por fuera. Y ya cuando esté la parte de abajo salida, entonces hacemos así. Y esto ya sale fácilmente, miren, toda la carcasa. Entonces, bueno, vamos a colocar el equipo nuevamente en la posición para que continuemos con este video. Entonces ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a hacer un reconocimiento por las partes que vamos a intervenir. Primero que todo, por aquí tenemos el espacio de 2.5 pulgadas para colocar la unidad de estado sólido, que también se puede disco duro. Por aquí tenemos la batería, su conexión. Por acá tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Y por aquí debajo tenemos la ranura para la memoria RAM. Y por acá tenemos una pila botón que también es necesario desconectarla. Entonces, bueno, para hacer todos esos cambios, lo primero que debemos hacer es desconectar la batería principal. Entonces, para desconectar esa batería más fácil, utilizamos una pinza. No indiqué esta herramienta porque no pensé que la iba a utilizar. Entonces agarramos todos los cables y la retiramos hacia abajo y miren, esto ya ha quedado desconectado y no es necesario retirar la batería completa. Simplemente con la desconexión basta para hacer todo lo que vamos a hacer. Ahora estamos en la parte donde tenemos la conexión de la pila botón. Entonces, como ya les había dicho, es recomendable desconectarla para evitar de pronto algún daño interno. Entonces, para desconectarla simplemente jalamos el cable y esto sale fácilmente y ya queda desconectada. Ahora estamos en el puerto M.2 con la unidad de estado sólido que viene de fábrica. Entonces, bueno, vamos a retirarla. Para los que quieren saber el tipo de unidad de estado sólido que ya traía el equipo, por aquí se las indico y les voy a hablar también sobre ella. Es una NVMe PCI Express de tercera generación de 256 GB con factor de forma 2242 más este extensor. Su marca es SK Hynix y su referencia es la HFM 256GD3HX015N con máxima velocidad de lectura secuencial de 2850 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 1400 MB por segundo, para que lo tengan en cuenta.
Ahora sí, vamos a analizar un poquito el puerto. Simplemente nos podemos dar cuenta, bueno, que soporta unidades de estado sólido con factor de forma 2280, que es hasta acá el tornillo. En este caso sí es compatible con la 2242 porque tiene el extensor. Si no, pues no se puede sujetar aquí en el medio. Sí incluye el tornillo para el ajuste porque lógicamente ya tenía la unidad de estado sólido. Y bueno, listo. Ahora sí ya vamos a colocar nuestra unidad de estado sólido de 4 terabytes. Entonces, bueno, simplemente la conectamos aquí, la introducimos y esto más o menos entra a unos 30 a 25 grados por ahí y la bajamos, pero nos damos cuenta aquí este cablecito de la pantalla que no nos estorbe. Listo, la colocamos ahí y ahora sí la ajustamos con su tornillo. Listo, ahí ya queda conectada nuestra unidad de estado sólido. Ahora estamos en el espacio de 2.5 pulgadas para colocar la unidad de estado sólido de 4 terabytes. Entonces para eso tenemos que sacar este case, para eso tenemos que retirar este tornillo de aquí, este de acá, el de acá, el de acá. Pero antes de eso, primero hacemos la desconexión acá. Simplemente la desconectamos aquí fácilmente. Sacamos el cable que está por acá debajo, así y listo. Ahí ya queda liberado ese cable. Ahora sí, sacamos los tornillos ya mencionados. Y por aquí les indico esos tornillitos que saqué para que los tengan en cuenta. Y ahora sí, ya sacamos esto por aquí y listo. Ahora tenemos que sacar este objeto negro que está por aquí, que tiene la misma figura que un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Entonces lo retiramos sacando este tornillo de aquí, este de aquí, el de acá y este de acá. Listo, ahora sí lo retiramos de aquí. Parece que está un poco pegado. O está, mejor dicho, ajustado. Colocamos esto por acá. Sacamos el puerto que está por aquí. Y después venimos, hacemos esta conexión aquí, así. Y después colocamos esta parte aquí así. Quede bien ajustado y vamos a colocar nuevamente pues todos sus tornillos en las 4 partes. Y listo, ahí ya queda instalada la unidad de estado sólido en el case. Ahora sí vamos a colocarla acá abajo. Entonces, bueno, la colocamos aquí en su respectivo lugar. Esto lo colocamos por acá debajo, así como estaba. Vamos primero a ajustar con los tornillos. Listo, ahora sí, vamos un poquito por acá arriba y nuevamente aquí colocamos la conexión. Quede bien conectado para que haya un buen reconocimiento de esta unidad de acá. Entonces listo, ahí ya queda instalada la unidad de estado sólido en el puerto SATA en el espacio de 2.5 pulgadas. Ahora sí vamos con la instalación de la memoria RAM. Entonces para eso debemos retirar esta lata que está aquí. Entonces la hacemos hacia arriba. Esto va un poquito pegado, pero le hacemos compresión. Y listo, ya está saliendo. Es que esta parte de aquí está pegada aquí. Entonces, bueno, pero de igual manera ahí ya sale. Entonces aquí ya tenemos la ranura desocupada para la instalación de la memoria RAM. También les comento que hay la posibilidad de que la memoria RAM integrada de 8 GB esté en el otro lado de esta board. Puede estar en el otro lado, pues para que sepan esa parte. Entonces vamos a instalar ya la memoria RAM. Y esta, bueno, simplemente la colocamos ahí, la incrustamos bien y después la bajamos desde los lados hasta escuchar sus clics. Y listo, ahí ya queda instalada la memoria RAM. Ahora nuevamente vamos a colocar esta lata. Recuerden que la parte negra va en esta parte de aquí, por tanto debemos colocarla así. Y también esta parte de aquí va aquí en estos ganchitos y esta parte de acá
va en unos ganchos que van por aquí y la parte de acá va por acá. Entonces la colocamos ahí, que encajen todos los lados. Y si ya está listo todo, entonces ya presionamos y ya ahí ya queda instalada pues totalmente la memoria RAM. Ahora también vamos a hablar sobre el procesador que está acá debajo integrado en la board. Usualmente me saben preguntar si podemos cambiar el procesador o podemos agregar unas gráficas dedicadas o independientes. Entonces ya por aquí les voy contestando. Como les comentaba, el procesador está integrado en la board, por tanto no se puede cambiar. Y el procesador ya tiene sus gráficas integradas en ese procesador mismo. Por tanto, tampoco podemos cambiar esas gráficas que ya tienen. Y mirando el diseño de este equipo, parece ser que no existe la posibilidad de que venga originalmente de fábrica con unos gráficos independientes, porque no están los espacios por aquí debajo, por tanto tampoco los podríamos instalar. Entonces la respuesta es de que no podemos cambiar ni el procesador ni las gráficas integradas y tampoco podemos añadir gráficas independientes o dedicadas. Ahora nuevamente vamos con la conexión de aquí de la pila botón. Entonces colocamos y la introducimos y listo, ahí ya queda conectada la pila botón. Ahora vamos nuevamente con la conexión de la batería principal. Entonces bueno, esto lo cuadramos así, colocamos que las lineecitas queden parejas y después con la uña empujamos hasta que haya una buena conexión y listo, ahí ya queda conectada la batería también. Bueno, ya hicimos todos los cambios que mencionamos y también pues por ahora vamos a hacer un recorrido por todas las partes que ya intervenimos. Primero que todo, por aquí tenemos la batería con su conexión. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas con su conexión aquí tipo SATA. La batería tipo botón que ya está conectada. La memoria RAM que ya está debajo aquí instalada. La unidad de estado sólido en el puerto M.2 y por acá tenemos el procesador que está integrado en la board con sus gráficos integrados. Entonces bueno, ya hicimos todos los cambios, ahora sigamos con el cerrado del equipo. Entonces para eso primero que todo colocamos aquí la tapa y en este caso para que cierre la tapa más fácilmente les recomiendo primero cerrar la parte de abajo, o sea esto de aquí. Allí listo, vamos subiendo por los lados, así. Y cuando ya esté todo cerrado, toda esta parte, ahora sí ya cerramos la parte de acá arriba para que quede pues bien cerrado. Entonces por ahora vamos a ajustar los tornillos de arriba primero que todo. Listo, ahora sí vamos a colocar los tornillos que hacen falta colocarlos, que son los 4 de acá abajo. Listo, ya quedaron ajustados todos los tornillos y ya bien cerrado el equipo. Entonces ahora vamos a colocar el equipo en posición para el encendido y para mirar cómo nos reconoce todos los componentes que instalamos. Bueno, listo, ya tenemos aquí el equipo en posición para el encendido, pero antes de encenderlo les comento que en esa unidad de estado sólido que colocamos en el puerto M.2 ya le había instalado un sistema operativo Windows 11 para que pues el sistema de una vez nos inicie, nos reconozca y pues ya podamos continuar con las pruebas. Si quieren saber cómo instalo ese sistema operativo, por aquí les dejo una tarjeta en el cual instalo Windows 11 casi para cualquier equipo. Y si necesitan el material, por aquí también les dejo una lista de reproducción del sistema operativo actualizado para que le instalen la última versión pues de Windows 11. También les comento que el haber hecho todas estas modificaciones, haberle instalado memoria RAM, unidad de estado sólido, bueno, desconectar la batería, desconectar la pila botón, todo eso resetea la máquina y tiene que nuevamente reconocer todos los dispositivos que están instalados. Por tanto, en el momento que yo le dé el botón Power, pues puede que no nos dé imagen rápidamente. Eso toma un tiempo, eso depende de las marcas, depende de muchas cosas. De todas maneras, yo les voy a colocar ahí el tiempo para que ustedes más o menos miren cuánto se podría demorar por si ustedes hacen alguna modificación y pues para que no se vayan a asustar por si la pantalla se pone negra mucho tiempo, entonces ustedes ya van a saber más o menos el tiempo que se demora. Entonces bueno, ahí le doy el botón Power, esperemos, ahí ya se encendió.
se apagó este LED de la tecla de bloqueo de números. Listo, ahí ya nos dio imagen, ahí también ya se puede ver el tiempo final de lo que se demoró en reconocer todos esos dispositivos y ya automáticamente nos está iniciando Windows 11 como les había comentado. Entonces listo, aquí ya nos inició Windows y ya saben que vamos a hacer captura de pantalla acá en el sistema operativo para verificar todo lo que instalamos y pues también explicarles un poquito mejor. Bueno, ya estamos haciendo captura de pantalla acá en Windows. Vamos a revisar primero que todo el almacenamiento de una manera básica. Vamos a abrir aquí este equipo y por aquí nos podemos dar cuenta la unidad de estado sólido del puerto M.2, que es de 4 terabytes, está siendo reconocida normalmente. Ahí ya depende de las particiones que ustedes hagan ya instalando el sistema operativo, pues yo la instalé así con una sola partición. Y por acá está la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes, que también la está reconociendo pues normalmente. Vamos por acá al menú inicio, clic derecho, administración de discos, vamos a mirar desde otro punto de vista y listo, por aquí está la unidad de estado sólido que está en el puerto M.2 con el sistema operativo y por acá está la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes pues para datos. En esta ocasión, si de pronto no aparece esta partición acá, lo que es el almacenamiento adicional, en la descripción del video o por aquí les voy a dejar una tarjeta para que activen ese almacenamiento nuevo adicional para guardar datos. Ahora sí vamos a mirar lo de la memoria RAM, le damos clic derecho aquí, le damos en sistema y miramos aquí que nos dice que tenemos 40 GB de memoria RAM, es decir, la de 32 más 8 dan 40. De todas maneras, esto lo vamos a mirar de una manera más avanzada. Vamos a cerrar todo esto aquí y abrimos el programa de AIDA 64, que es el programa de diagnóstico que nos va a ayudar a mirar de una mejor manera todo lo que se instaló. Entonces, primero que todo, por acá está el almacenamiento. Vamos aquí en ATA. Y aquí tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Miramos que es de 4 terabytes y que es una NVMe con PCI Express de cuarta generación. Y vamos acá que esta es la otra unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Esto es todo por el almacenamiento. Recogemos aquí, vamos aquí donde dice placa base, SPD y no nos muestra la información ni siquiera de la memoria RAM de 32 GB porque usualmente las memorias RAM SODIMM, o sea las que se instalan, sí las sabe indicar aquí, pero en esta ocasión no. Vamos acá a chipset para ver si también nos indica el tipo de memoria compatible con este equipo y tampoco nos indica nada, pero sí nos indica que tenemos un dual channel activo, aunque no es completo, pero ahí está. Ya les voy a explicar también eso en las conclusiones. De todas maneras, vamos a recoger esto aquí. Le damos por acá en DMI para que miremos los dispositivos de memoria. Aquí tenemos el primer slot que nos dice que es de 32 GB. Es una DDR4 3200 y trabaja actualmente como 3200 porque el procesador es compatible con esa parte. Y por acá miramos la memoria RAM integrada. Es de 8 GB. Es una DDR4 3200 y trabaja como tal. Y por último nos podemos dar cuenta que el fabricante o la marca es Micron y por acá tenemos la referencia para que si de pronto ustedes pueden comprar otra memoria RAM que acompañe, la idea es que sea Micron y que sea este tipo, aunque eso es difícil conseguirlo, solamente podemos conseguir la marca y el tipo yo creo que no. Eso ya les voy a explicar en las conclusiones. Entonces bueno, listo, hasta aquí esta parte de la explicación dentro del sistema operativo. Nos falta decirles si es compatible con la unidad de estado sólido tipo SATA en el puerto M.2. Ya voy a hacer esa prueba, ya les comento cómo me va y por último ya saben que van las conclusiones de todo lo que hicimos. Y bueno, lo último que falta está por aquí, que es la prueba de la instalación de este tipo de unidades de estado sólido tipo SATA. Les comento que ya lo instalé en el equipo y les comento que este equipo sí lo reconoció, por tanto sí es compatible con este tipo de unidades de estado sólido tipo SATA. Ahora vamos con las conclusiones que tenemos sobre lo que hicimos de este video. Primero que todo, bueno, que es un equipo fácil de desarmar. Qué bueno que estos tornillos de arriba pues no salen
para que así de pronto no se nos vayan a perder o algo así, aunque tenemos que ser muy cuidadosos pues con todo lo que vayamos a hacer. Después, muy fácil de sacar las tapas, ya estando en la parte interna, desconectar la batería no es difícil. Después recomendarles que sí desconecten la pila botón por si de pronto haya por ahí un poquito de corriente y podamos hacer algún daño, aunque si tenemos la pulsera antiestática pues nos libramos de cualquier problema que vaya a pasar. Ahora sí vamos con la explicación del puerto M.2. Entonces ya teníamos una unidad de estado sólido de 256, yo le coloqué una de 4 terabytes. Eso indica que podemos colocar esa capacidad de 4 terabytes hacia abajo, es decir, podemos colocar 2 terabytes, 1 terabyte o 500 gigas, lo que quieran desde los 4 terabytes hacia abajo. En mi caso yo coloqué una unidad de estado sólido PCI Express de cuarta generación, la que ya estaba puesta ahí es de tercera generación, por tanto le podemos colocar de las dos, aunque últimamente los precios se están pareciendo mucho, entonces yo creería que más bien de una vez ir por una de cuarta generación. Lógicamente que tenemos que verificar precios. Lo que sí tenemos que tener en cuenta también es que tiene que ser con el factor de forma 2280 para que quepa exactamente ahí. Lo otro que también les comento es que, bueno, este computador tiene un Ryzen 3, por tanto la unidad de estado sólido que ya tiene no es tan rápida, entonces si tenemos el Ryzen 5 o el Ryzen 7 sí sería bueno cambiarla y colocar una más rápida, como les comento, una de cuarta generación para que se aproveche el procesador pues con esa unidad de estado sólido, aunque eso se mira muy poquito por segundos la diferencia. También les había comentado que es compatible con las unidades de estado sólido tipo SATA, pero no recomiendo este tipo de unidades de estado sólido, no porque sean malas, sino porque vamos a desmejorar el equipo sabiendo que ya tenemos una unidad de estado sólido rápida y pues si la cambiamos y le colocamos la otra, entonces vamos a desmejorar el equipo. Es preferible colocarle una NVMe de las mismas, pero de cuarta generación. Por tanto, lo que les digo, no es que sean malas, sino que en este caso pues no aplica porque ya tenemos una rápida y pues le vamos a colocar una más lenta, pues así estamos desmejorando el equipo. Y eso en cuestión del puerto M.2. Ahora sí vamos a la unidad de estado sólido que colocamos en el puerto de 2.5 pulgadas. Entonces, primero que todo, yo coloqué 4 terabytes de igual manera, entonces eso indica que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo, es decir, 4 teras, 2 terabytes, 1 terabyte o hasta 500 gigas también se puede colocar. Y lo otro que también podemos hacer es que podemos colocar un disco duro de la misma capacidad de lo que yo coloqué. Entonces ahí ya depende de su presupuesto, depende de la necesidad o de lo que ustedes quieren hacer. De igual manera me saben preguntar que qué conviene más de las dos cosas. Y yo en mi caso, por experiencia propia, porque han habido casos de unidades de estado sólido que han fallado de repente y no podemos sacar la información. Entonces, por mi parte, yo creería que fuera bueno colocar un disco duro ahí. Lo que sí es que ya saben que los discos duros son más susceptibles, más delicados por los golpes, por los movimientos bruscos o algo así. Son más pesados, consumen más energía. Pero como les digo, por mi parte, lo que yo opino es que son más seguros para guardar información. Ahí ya depende de cada uno de lo que quiera hacer. Y ahora sí, vamos con la memoria RAM. En este caso yo le coloqué 32 GB de memoria RAM. Eso no indica que ustedes también lo tengan que hacer. Como ya tenemos 8 GB de memoria RAM integradas en el equipo, entonces la idea es hacer un dual channel completo. En mi caso ahí aparecía que teníamos dual channel, pero ese dual channel no es completo, es decir, como el equipo tenía 8 GB de memoria RAM, le colocamos 32 GB de memoria RAM, entonces 8 GB de esa memoria RAM de 32 GB va a funcionar en dual channel, el resto va a funcionar en single channel, entonces ese no es un dual channel completo primero que todo por eso. Y lo otro es que también para que haya un dual channel completo tiene que ser la misma capacidad, la misma marca, el mismo tipo de memoria y quizá el mismo tiempo de fabricación de la memoria. Entonces es difícil coincidir en todas esas cosas. Por tanto, se puede colocar para que quede un dual channel completo, entonces que sea la memoria RAM de 8 GB, que sea en marca Micron y que sea una DDR4 3200. Hasta ahí podemos.
Yo creo que con el tiempo de fabricación es difícil coincidir y también el tipo de memoria, o sea la referencia exacta. Pero bueno, también yéndonos a otra charla es qué conviene colocar ahí en esa ranura. Como ya tenemos 8 GB de memoria RAM y si fuera el Ryzen 3, pues lo aconsejable es colocarle otra de 8 GB para que quede con 16. Incluso nos pasamos, queda mucho para ese procesador, pero pues es mejor aprovechar el Dual Channel completo. Y si tenemos un Ryzen 5, de igual manera podemos colocar 8 GB para que quede con 16 y también ahí sí quedaría excelente, quedaría muy bien. Y si ya tenemos el Ryzen 7, podemos colocar también la de 8 GB para llegar a las 16 o colocar una de 16 para combinarlas con las 8 GB de memoria RAM. Ahora me han de decir, ahí ya no hay un Dual Channel completo. Pues la verdad es que a veces no importa mucho, porque si nosotros requerimos o necesitamos más memoria RAM, la podemos colocar. Eso depende de lo que vayamos a manejar pues en el sistema, los programas que vayamos a correr y entre esas cosas. Entonces, por ejemplo, le podemos colocar una de 16 GB, entonces 8 GB van a funcionar en Dual Channel y las 8 también van a funcionar en Single Channel y de todas maneras se va a aprovechar toda esa memoria RAM, no hay ningún problema. También ahí va la parte del procesador, ya les había dicho, no se puede cambiar ese procesador y las gráficas integradas pues ya están en el procesador, tampoco se pueden cambiar y no podemos añadir una tarjeta gráfica independiente ahí dentro del equipo. Eso no se puede hacer en este caso y el fabricante incluso no ha dejado los espacios para que el mismo fabricante vendiera estos equipos de esa manera. No aparece por ningún lado el espacio. Entonces esa parte pues no se puede cambiar, eso ya queda ahí. Entonces bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal y me gustaría que me comenten qué les pareció todo esto que hicimos. ¿Les parece que es mucho 32 GB de memoria RAM? Yo creo que sí. ¿Cuánto le han puesto ustedes? ¿Han colocado un disco duro, una unidad de estado sólido en el puerto de 2.5 pulgadas? ¿Subieron el almacenamiento en el puerto M.2? ¿Qué programas corren con la configuración que tienen? Pues para que sepamos a ver cómo debemos organizarnos para correr algún programa en especial. Y lo que quieras pues comentarme con referente al equipo, a su actualización o a este video. Entonces bueno, hemos llegado al final. Ya nos vemos en otro video más adelante en este canal. Que estén bien y chao.